Bueno, Ok, bienvenidos a todos. Damos inicio a este seminario internacional. Ya es la segunda edición. No sé si alguno ya ha estado en la oportunidad anterior, que tuvo lugar el jueves pasado. La idea de esta actividad es que los dos expositores que tenemos en esta oportunidad, el doctor Fabricio González y el doctor Francisco Berrospi, puedan exponer acerca de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es bastante reciente, es un fallo de suma importancia, y quizás los que estemos en el tema lo conozcamos, pero creo que no ha tenido la difusión que merece porque realmente es bastante novedoso. En un primer momento va a iniciar el doctor Fabricio González, que nos va a hacer, es un fallo muy extenso, así que nos va a hacer un resumen, pero pormenorizado del fallo este, en el que se tratan distintas cuestiones, haciendo hincapié por ahí en los temas ambientales, que son los que nos convocan. Y esta exposición va a ser complementada por el doctor Francisco Berrospi. Nosotros creemos desde el Instituto de Derecho Ambiental y desde Iuris Ambiental que el derecho ambiental trasciende fronteras, y no por la cuestión ambiental en sí, sino por la importancia de este intercambio de experiencias que nos permite conocer puntos de vista distintos y nos permite advertir que las problemáticas ambientales que tenemos en lo local, en nuestra cercanía, se reproducen en distintas partes del mundo. Por eso está bueno este intercambio que hacemos en esta oportunidad, donde nos reunimos público en general, profesionales, técnicos del derecho y del ambiente, para tratar de eh, analizar estas cuestiones desde distintas ópticas. Por eso nos pareció interesante que luego de este resumen que hará el doctor González, Francisco lo pueda complementar con su punto de vista y sus experiencias, que son vastas en este tema. Así que, bueno, los dejo con ellos. Lo que les pido a aquellos que tengan interés en hacer algún tipo de pregunta, que lo hagan a través del chat de esta plataforma, y a medida que los expositores lo vayan viendo, a medida de sus posibilidades, tratarán de evacuar esas consultas, o si no, al final de este seminario. Por suerte no tenemos límite de tiempo, pero por una cuestión de organización, estimamos que las exposiciones, tanto de Fabricio como de Francisco, durarán aproximadamente unos 20-25 minutos. Así que le doy la palabra a Fabricio. Bueno, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Carlos, ¿se escucha bien? sí, Fabri, yo te escucho bien. Bueno, gracias Carlos, gracias Iuris Ambiental nuevamente, gracias a todos los participantes, a todas las personas que se han conectado. Pedimos disculpas, creo que ya se hizo públicamente, pero bueno, el jueves pasado hicimos este mismo evento y la realidad es que nos superó en expectativas de convocatoria. Realmente no esperábamos tener más de 100 participantes como ocurrió, que bueno, mucha gente lamentablemente quedó afuera y bueno, por eso mismo reeditamos este evento hoy en día, en esta fecha. La idea es bueno, hacer algún comentario muy breve, no con gran, porque si me pongo a desarrollar el fallo íntegro o en su totalidad, realmente tengo que estar 2 o 3 horas hablando solo del fallo. Es un fallo muy extenso, bueno, como la mayoría de los fallos de la Corte Interamericana. Si lo quieren leer, pueden bajar de la página de la Corte, son 140 y pico de páginas, bueno, tiene un formato, el típico formato de fallo de Corte Interamericana, con el índice, bueno, realmente por ahí incluso hasta es sobreabundante el desarrollo que se suele hacer. Bueno, particularmente este es un conflicto que se viene dando desde hace mucho tiempo, donde comunidades o pueblos originarios que habitan en el departamento de Rivadavia, que puntualmente más que habitar, sino que tienen la posesión y propiedad del territorio, de la tierra ancestral, que vienen haciendo ocupación desde hace
tantos años, reclaman a el Estado argentino la titulación. Cuando me refiero a titulación, para quienes no por ahí están en el tema de lo que es el desarrollo de un título o la obtención de un título, significa el proceso en función del cual las comunidades obtienen el título, se le denomina titulación. Inician un reclamo formal en el año 91, estas comunidades, estamos hablando de los pueblos Huichi, Toba, Tapiete, Churupí y Chorote, siempre dentro de lo que es la provincia de Salta, en una región del departamento de Rivadavia, al noreste de la provincia de Salta, para quienes no son de Argentina, estamos hablando de el sector más al norte que tiene, si bien es el noroeste de nuestro país, dentro de la provincia se encuentra geográficamente al noroeste esta región, limitado con la República de Bolivia y con la República del Paraguay. En una primera medida se reclamaba la ocupación o mejor dicho, la propiedad de 643.000 hectáreas, pero bueno, vamos a ver más adelante que en realidad se terminó demarcando por un mapa 400.000 hectáreas. Las comunidades hicieron formar reclamo en el año 91, pese a que ya, como les decía recién, se comentaba que lo habían realizado o lo venían realizando desde hace tiempo. Agotaron todas las gestiones administrativas ante el Estado argentino y en el año 98 formularon una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal cual lo prevé el procedimiento ante esos tribunales. Entonces en el año 98 hicieron la denuncia, recién en el año 2006 la comisión la consideró válida, es decir, el famoso informe de admisibilidad aprobó, o emitió el informe de admisibilidad aprobando la denuncia, y comenzó el trámite de recomendaciones ante el Estado argentino. ¿Qué tipo de recomendaciones? Recomendaciones a los efectos de que se instaure un proceso administrativo para que se haga efectiva la titulación, es decir, la obtención, la materialización de ese título de propiedad colectiva del territorio que estaban reclamando. Recién el Estado argentino comenzó en el año 2006 a realizar algún tipo de gestión. Cuando me refiero a Estado, no solo hablo del Estado Nacional, sino la provincia de Salta. Se fueron desarrollando distintos tipos de gestiones administrativas para materializar este derecho de las comunidades y de los pueblos que lo reclamaban. ¿Qué es lo que ocurrió? Sin lugar a dudas, una serie de inconvenientes propios del accionar del Estado. El Estado lo que hizo fue permitir la ocupación de esa tierra por pobladores criollos. Cuando me refiero a pobladores criollos, estoy hablando de, en su mayoría, población campesina, en su mayoría, pobladores que se ocupan o se dedican como actividad principal al cultivo, a la cría de ganado bovino. No estoy hablando de desarrollos urbanos, sino simplemente de poblaciones criollas que empezaron a ocupar esa tierra que también vienen reclamando las comunidades que les acabo de mencionar. ¿Qué es lo que ocurrió? El Estado argentino y la provincia de Salta no lograron materializar este derecho, si bien lo reconocieron, tanto el Estado argentino lo reconoció por medio de legislación, hay una norma del Congreso de la Nación, creo que es 26.061, donde el propio Estado reconoce la emergencia en materia de propiedad comunitaria indígena, incluso la Constitución Nacional, al haberlo reconocido, dándole facultades al Congreso para reconocer la persistencia étnica y cultural de las comunidades, y también todo lo que da la posesión y propiedad comunitaria de la tierra que ocupan. No obstante eso, nunca se materializó efectivamente la demarcación, la delimitación y la entrega del título por parte del Estado nacional o provincial. Hay un decreto del año 2014, ya en la última instancia de finalización de este conflicto, al menos en la faz de lo que tiene que ver la comisión, donde el gobierno de la provincia de Salta, es un decreto, quienes entendemos o tratamos de entender algo de derecho, lo leemos y vemos que tiene
serias deficiencias técnicas, porque en el decreto se les otorga la propiedad de la tierra en casi un 60%, en condominio, o sea, a través de un decreto se crea, se les da la tierra en condominio con los pueblos originarios, perdón, con las comunidades criollas. La realidad es que este decreto encima después el Estado Nacional lo utilizó como fundamento o como argumento para decir, bueno, sí, ya les otorgamos el título, les dimos un título, y está, es este decreto, el decreto 1498 del año 2014, que está firmado por el gobernador de la provincia de Salta. Pero bueno, claramente este decreto no tenía un mapa, no tenía ni siquiera en su anexo, no tenía una delimitación, una demarcación, efectivamente no se había materializado el título y la entrega de ese título a las comunidades. Motivo por el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que el Estado argentino solicitara en 22 oportunidades prórroga para dar cumplimiento a las distintas recomendaciones que venía suministrando la Comisión, para cumplir con este derecho que tienen las comunidades de obtener ese título sobre la propiedad que ancestralmente ocupan. Lo que hizo la Comisión fue someter el caso a la Corte, recién en el año 2018. Se sometió el caso a la Corte, y fue ahí donde claramente la Comisión hizo las alegaciones de lo que no había cumplido el Estado argentino, y lo mismo ocurrió con los representantes de las comunidades que se encuentran dentro de la ANCAJONAC, que es la asociación que nuclea varias comunidades que ocupan, como recién decíamos, la zona en cuestión. Al someterse el caso a la Corte, bueno, se fijan audiencias, se hacen las alegaciones correspondientes, y luego de aproximadamente 2 años, la Corte resuelve dicha sentencia. Pero ya deja de convertirse en un conflicto meramente de título, meramente de titulación o de obtención, materialización del título. Pasa a ser ya un conflicto ambiental, porque tanto la Comisión como los representantes de las comunidades, patrocinados por el Centro de Estudios Legales y Sociales, denuncian que el Estado argentino ha permitido la consolidación de un perjuicio ambiental en desmedro, claramente, de todas las comunidades, consistente en daño, o mejor dicho, vulneración del derecho al acceso al agua, a la alimentación, a la consulta previa, y en este caso a la identidad cultural también. Esto es por las distintas actividades que el Estado permitió, o las distintas actividades, mejor dicho, y que el Estado intercedió. Entre ellas la construcción de una ruta, la ruta creo que 54, que bueno, más que construcción, eso fue no tanto una construcción, sino más bien una puesta a punto de un camino que ya existía. Ya la ruta existía, era de tierra, se asfaltó, no es que hubo una obra nueva, pero sí en lo que tiene que ver con un puente internacional que se construyó de cero. Entonces, para ir resumiendo un poco cuál es el corazón de este caso, o el tronco, la base estructural, por un lado el reclamo del título, de la obtención del título por parte de las comunidades, la materialización de ese título, y por el otro lado el daño ambiental, ocasionado por las comunidades criollas, o los pueblos criollos, o la población criolla que ocupa las tierras, junto con las comunidades o pueblos originarios, y también por el Estado. Adelanto que es el primer caso donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve, por eso es un caso tan trascendente, resuelve lo atinente a la propiedad comunitaria indígena, y a su vez lo que tiene que ver con daño ambiental, o derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, con respecto a comunidades o pueblos originarios. Con respecto al título, la propia Corte
manifiesta que el Estado claramente ha reconocido que el, el título debe ser materializado, debe ser entregado, ¿no? Debe ser demarcada la zona en la que las propiedades, en la que las comunidades tienen derecho a la propiedad colectiva. Eso porque el propio Estado lo ha reconocido a través de distintos actos de gobierno que ya hemos recién mencionado. Eso por un lado. Por otro lado, la propia Corte Interamericana cita en cierta medida el derecho interno, el derecho internacional que el Estado argentino ha suscrito y que forma parte de su derecho interno, que incluso tiene jerarquía constitucional en algunos casos. Por tanto, la Convención Interamericana de Derechos Humanos cita la Corte Interamericana cita el artículo 75, inciso 22, como es el 75, inciso 22, sabemos que dispone la jerarquía constitucional de determinados tratados internacionales y establece un procedimiento para que otros tratados tengan jerarquía constitucional. En este caso, en la reforma del 94 fue establecido. Hago toda esta aclaración porque tenemos público peruano también, y que por ahí no le es tan común hablar del derecho interno argentino, ¿no es cierto? O el derecho argentino. Entonces nosotros tenemos un sistema de jerarquía constitucional donde la Convención Interamericana desde el año 94 tiene jerarquía constitucional, y después hay un procedimiento para que el Congreso de la Nación, con las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada una de las cámaras, Senado y Diputados, pueda darle a cualquier tratado internacional de derechos humanos jerarquía constitucional. A su vez cita que nuestro país ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, que también reconoce la propiedad indígena. Tenemos el artículo 75, inciso 17, que recién mencionamos, donde el Congreso de la Nación debe reconocer la preexistencia y debe reconocer la propiedad comunitaria indígena. Tenemos la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas también, que ya incluso tiene un matiz ambiental, porque, como vamos a ver, la propiedad comunitaria claramente está relacionada con los recursos naturales. El disfrute de los recursos naturales por parte de las comunidades, o la posibilidad de acceder a los recursos, son claramente uno de los sesgos que tiene la propiedad comunitaria indígena. A eso tenemos que sumarle que en el año 2015 se reforma nuestro Código Civil y Comercial, mencionando también reconocimiento formal a la propiedad comunitaria indígena, en el artículo 18. Me vuelvo un poquito para atrás, en el año 2012 se presentó un anteproyecto que incluía la propiedad comunitaria indígena como un derecho real, pero bueno, cuando pasó por el Congreso, por la Secretaría Legal y Técnica, fue eliminado. No voy a desarrollar el tema. Hay alguien que está presente en esta charla que lo puede desarrollar mucho mejor que yo, un profesor de Derechos Reales por ahí dando vuelta, así que, amigo, ¿no es cierto?, del Instituto de Derecho Ambiental, que lo puede desarrollar mucho mejor, así que no lo voy a desarrollar, pero sí debo mencionar esto, me doy la obligación de mencionarlo. Que incluso la ley que reforma el Código Civil, el artículo 9, establece que la propiedad comunitaria indígena se va a establecer a través del procedimiento por ley. Ley que nunca la Nación Argentina, el Congreso de la Nación Argentina, nunca sancionó. Motivo por el cual la Corte resuelve establecer que el Estado argentino tiene que, en el término de 6 años, materializar este derecho, otorgar el título que va a ser como cualquier título de propiedad comunitaria indígena, colectivo, inembargable, imprescriptible, bien digo, no se podrá gravar, no se podrá enajenar, no se va a otorgar un título colectivo, no tampoco parcelado, dividido, sin ningún tipo de edición, sobre 400.000 hectáreas. 400.000 hectáreas en función de un mapa, que incluso el propio mapa está agregado al fallo, mapa que suministraron las comunidades y los pueblos originarios. Previo a todo ello, cita jurisprudencia de la propia Corte Interamericana.
desde el año 2001 se viene construyendo jurisprudencia en lo que tiene que ver con la propiedad comunitaria y el vínculo que tienen, como recién decíamos, los pueblos originarios con los recursos naturales. ¿Por qué? Porque se alimentan de los recursos, porque su propia medicina la obtienen de los recursos naturales, de los árboles, de la flora, de la fauna, porque su economía de subsistencia la obtienen también de los propios recursos naturales que tienen en el sitio donde habitan, porque a su vez también los distintos rituales que forman parte de su identidad cultural lo realizan con recursos naturales, es decir, que el reconocimiento de la propiedad comunitaria no es un reconocimiento que debe hacer formalmente, sino que se debe materializar y que se debe vincular necesariamente con los recursos naturales que forman parte de esa zona. Por eso, esta cuestión del daño ambiental, que está agregado. Daño ambiental, como recién decíamos, que el propio Estado Nacional ha permitido, consentido, por distintas actividades desarrolladas por el propio Estado o por comunidades o pueblos criollos. Pueblos criollos que tienen otro tipo de cultura. Y ahí entro en la parte ambiental. Pueblos criollos que son alrededor de 400 familias que viven en esa zona, que reclaman, en ese sector que reclaman las comunidades y pueblos originarios. Pueblos criollos que se dedican a la agricultura y ganadería, crían ganado. Pueblos criollos que desarrollan actividades de tala o permiten la tala de árboles indiscriminada. Sabemos, la zona esa es una zona rica en bosques, la zona es más bien la zona de Chaco Salteño, que se llama, es una zona rica en bosques, por lo cual la tala es controlada permanentemente. De hecho, hay un fallo de la Corte de Nación sobre la tala ilegal y demás en la zona de Salta, que se llama Dino Salas, que todos los debemos, quienes estamos en el tema ambiental lo conocemos. Incluso parte de los pueblos originarios estuvieron dentro de esa zona, dentro de lo que es ese fallo interviniendo. Como recién le decía, entonces, los pobladores criollos, las comunidades criollas, contribuyen a no solo que el disfrute de los recursos naturales se vea diezmado por parte de las comunidades y pueblos originarios, sino además a que se consolide un daño ambiental importante. ¿Por qué? Porque el ganado bovino consume la flora local, luego de ello no se restablece, se han generado situaciones o escenarios de desertificación, incluso carcavamiento son como pozos que se hacen, no hay buena irrigación del agua, es una zona realmente delicada. Gracias al colega salteño que me está cambiando mensajitos, acotando, que luego le vamos a dar lectura. Por ello, la Corte considera que el derecho a acceso al agua, contaminado por las heces de los animales, a la alimentación, cercenado por la actividad de las poblaciones criollas, a la identidad cultural, también por no permitir acceder a los recursos naturales de la zona, y a su vez a la consulta previa a realizar cualquier actividad, como recién decíamos, el Estado hizo determinadas obras que no consultó o no le dio participación a la comunidad y ni siquiera la informó de lo que iba a hacer. Entonces, por esos 4 motivos, el Estado hace responsable, mejor dicho, perdón, la Corte hace responsable al Estado argentino y ordena que en el caso de la población criolla sea trasladada a una región similar, trasladada de manera no realizando ningún desalojo, de hecho suspende los desalojos por el término de 3 años. Abre instancias de diálogo y mediación, arbitraje para el traslado de las poblaciones de los pueblos criollos. En el caso de la construcción de alambrados, ordena que todos los alambrados se tiren, vengan abajo y que los animales puedan circular libremente. Si estamos hablando de los animales, la fauna silvestre pueda circular libremente. En el caso de la tala, dispone que sigan los controles y que se instalen más puestos de control
por parte, en este caso, del Estado, nacional o provincial. En relación al derecho a la alimentación y el derecho al acceso al agua, que la Corte hace un gran desarrollo, aconsejo leer parte de la página 92 a la página creo que 100 del fallo, donde desarrolla de manera acabada el derecho a la alimentación y el derecho a acceso al agua. En particular, el derecho a la alimentación lo toma como parte de la cultura, como recién decíamos, de los pueblos originarios. En este caso, manda al Estado argentino que en el término de 6 meses evalúe cuáles son las situaciones o los escenarios más críticos que existen en esa zona y que coordine un plan de acción para paliar esas situaciones críticas de imposibilidad de acceso al agua o de acceso a la alimentación. Y en relación al resto de las zonas, que presente en el término de un año un plan de trabajo para que, bueno, concretamente las regiones que estén más dañadas puedan volver a tener agua potable, puedan restablecerse los recursos, se pueda prever un derecho de acceso a la alimentación adecuado y cultural, tal como lo permite o lo establece, lo pone la Corte. La Corte, citando incluso al relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, hace un gran desarrollo de considera que ya el derecho a la alimentación por parte de los pueblos de las comunidades originarias no es simplemente acceder a alimentos, sino que tiene que ver con algo que va más allá, con lo cultural, propiamente cultural. Y por último, crea un fondo de compensación, un fondo de promoción, concretamente para la cultura indígena, donde obliga al Estado argentino a que deposite un dinero. Ese fondo tiene que estar administrado por el Estado, por un miembro que va a ser designado por las comunidades y por un tercer miembro que va a ser designado en forma conjunta tanto por el Estado y por las comunidades. Y no mucho más que eso. En resumidas cuentas, bueno, y claramente cualquier actividad que se vaya a realizar o se vaya a desarrollar en la región, en esa zona, tiene que ser informada y consultada previamente y ver si existe la posibilidad de que las comunidades tengan algún beneficio. No cualquier intervención del Estado o de terceros se va a poder llevar a cabo. Descontemos la exploración, descontemos cualquier tipo de actividad relacionada con la minería, con el cateo y demás, porque estaría vedado desarrollar ese tipo de actividades. No obstante que, bueno, sabemos que en nuestro país es posible, puede ocurrir, se puede materializar. En resumidas cuentas, obliga al Estado que en 6 años otorgue el título, que haga en el término de, o sea, controle la tala, que se tienen los alambrados, que se traslade la población criolla, que se haga un informe sobre las situaciones críticas y un plan de trabajo para que la Corte propia lo monitoree, y que se haga un informe en el término de un año para reacondicionar, remediar el daño ambiental que se ha materializado, y por último, la creación de ese fondo para la promoción indígena, que tiene que ver con dinero destinado concretamente a es puntualmente la indemnización por el perjuicio ocasionado, creo yo, ¿no? Pero bueno, como estamos hablando de un reclamo colectivo, claramente se crea este fondo con ese fin. Por último, hago mención solo a esto. Hay una característica central e importantísima de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, que es la interdependencia. La Corte echa mano a esta característica, a este carácter. Previo citar el principio 22 de la Declaración de Río de Janeiro, el cual establece que claramente los pueblos o las comunidades originarias tienen un papel importantísimo en el cuidado del medio ambiente, claramente, y que el Estado debe fomentar esa participación de las comunidades y pueblos para lograr el desarrollo sostenible. Previo a citar esto, menciona a este carácter de interdependencia. No podemos obtener, o una comunidad, un pueblo originario no puede acceder al derecho al ambiente sano, previsto en nuestra Constitución Nacional y en demás documentos internacionales,
si no tiene derecho de acceso al agua, a la alimentación, y claramente al disfrute de la propiedad colectiva. Por mi parte, no mucho más. Creo que estoy dentro del tiempo que me había comprometido. Le doy pase al estimadísimo doctor Francisco de Rospi Vallarte, amigo peruano, para que les dé su visión y su impresión de este pronunciamiento en función de su vasta experiencia como abogado de comunidades y pueblos originarios. Muchas gracias a todos. Gracias, Fabri. Buenas tardes con todos. Yo, en primer orden, quiero reiterar el agradecimiento no solo al Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, sino también a Juris Ambiental de la ciudad de Trujillo, de Perú, por esta invitación y por esta convocatoria para hacer una visión panorámica o un resumen, si se quiere, de esta sentencia que ha creado un precedente respecto a los reclamos de propiedad de las comunidades indígenas o pueblos indígenas o nativos, ¿no? Quiero iniciar este conversatorio diciendo que a mí lo que me llama mucho la atención en esta sentencia, y el jueves pasado también lo expliqué, pero de repente en forma mucho más rápida, pero casi quiero explayarme porque tenemos 25 minutos más o menos, entonces lo que me llama son dos institutos procesales muy básicos, creo yo, que la Corte o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está haciendo uso de estos dos mecanismos procesales para dilucidar estas peticiones que hacen, específicamente sobre violaciones de derechos humanos. Antes, lógicamente, hablábamos de los derechos económicos, sociales y culturales, en cuyo término era DESC, pero desde hace un tiempo muy reciente, lo que ahora hablamos, como lo ha dicho Fabricio, son los famosos DESCA, que no son otros que la protección de estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Le han puesto ese matiz ambiental porque antes no se podía acceder al sistema interamericano a través de una violación de un derecho humano relacionado con el ambiente, porque era muy difícil, era casi imposible. Recién, no más de 2 años, se ha empezado con esta nueva forma de poder peticionar a la Corte la violación de derechos humanos, incluidos ahora ya los derechos ambientales. Esta sentencia, como lo ha dicho Fabricio, es muy amplia, tiene aproximadamente 145 páginas, ha detallado cuáles son los hechos, pero yo quiero circunscribirme más o menos a estos dos institutos procesales que considero que son básicos, porque se da mucho el principio de inmediatez. Si no, los peticionarios que están muy alejados de la Corte, poder recurrir a ellos era antes imposible, pero ahora con estos medios de comunicación y todo eso, pero es imprescindible este mecanismo procesal que ellos denominan en su artículo 48 in loco, que no vienen a ser más que visitas que realiza la Corte o una comisión especial al lugar de los hechos donde se estarían transgrediendo estos derechos constitucionales para verificar in situ o tomar también conocimiento de las herramientas que tiene el Estado, cuáles son sus estándares normativos de protección a estos derechos humanos. Entonces, eso considero que es básico, y esta visita in loco ya tiene un antecedente. Cuando se peticionó la comunidad indígena Los Misquitos contra Nicaragua en el año 82, solicita esta visita. Ese es el primer antecedente. Se lleva a cabo, pero... ¿Aló? Creo que se cortó. No, ¿me escuchan? Escuché un sonido, discúlpenme. Ya, entonces ese es el primer antecedente. En Argentina hay otro antecedente, pero no contra los derechos de la propiedad, contra comunidades indígenas nativas, sino es este caso de las madres de Plaza de Mayo contra Argentina, donde en septiembre del 79
la Corte visitó este lugar, tomó conocimiento de las denuncias de estas desapariciones forzosas, y es por eso que considero que ahí sí hay un principio de inmediatez. Se lleva la Corte o la Comisión mayores elementos de juicio para emitir, si se quiere, un fallo justo, ¿no? El otro instituto que ha hecho uso la Corte o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este caso fue el amicus curiae. El amicus curiae establecido en el reglamento de la Corte en el artículo 44, no, en el artículo 44 de la Corte, pero en el reglamento está en el inciso 62, inciso tercero. Dice que una persona o una institución totalmente ajena al litigio puede presentar cosas, lo que acá en Perú se llama el fundamento de hecho y el de derecho. Allá la Corte lo considera, son razonamientos de hecho y consideraciones jurídicas. ¿Cómo lo puede hacer? Presenta o bien un documento en cualquier etapa, la Corte lógicamente tiene 3 etapas, ¿no? En cualquiera de esas etapas, o puede ser también el amicus curiae, presentarse a la audiencia y sustentarlo oralmente, ¿no? Hacer un alegato, la Corte llama un alegato en audiencia. Ese mecanismo procesal también es fundamental, porque si no, pues, presentar documentos, fotos, no es lo mismo constituyéndose al lugar de los hechos o tomando conocimiento de personas jurídicas ajenas al litigio o instituciones que van a coadyuvar para tener un panorama más amplio sobre esta posible transgresión de los hechos que está peticionando la parte agraviada. En esta sentencia de Locajana contra Argentina, la Corte recibe el pronunciamiento de la Universidad de Buenos Aires de Argentina, de la Pontificia Universidad Católica de Perú, de la Universidad de Ottawa, de diversas, pero también del pueblo indígena del Chaco. Son pronunciamientos que coadyuvan a los jueces para emitir si realmente se había transgredido. Ellos principalmente lo que solicitaban era que se había violentado su derecho a la propiedad, estas 643.000 hectáreas, que indica, pero lógicamente, como lo ha dicho Fabri, más o menos son algo de 400.000 al final, ¿no? Porque decían, no tenemos título, decían los de la comunidad, y no tenemos título, no hay mecanismos o garantías judiciales que nosotros podamos ejercer nuestro derecho, y no obstante que son nuestras tierras, se han concedido para exploración de hidrocarburos, por decir, ¿no? Eso en primer punto. El segundo punto, decían, no hay un derecho a la información, porque no tenemos acceso a quienes se está concediendo, se les está dando un título habilitante de nuestras tierras ancestrales y nosotros no tenemos conocimiento y está afectando, lógicamente, ¿no? Porque para las comunidades, pues, la tierra no es el mismo concepto para nosotros, sinónimo de propiedad, sino la tierra tiene un concepto más místico, como la misma Corte lo dice, no es algo tangible, sino también para ellos la tierra tiene lo que la misma Corte ha aceptado y lo ha dicho en varias sentencias, tiene alma, ¿no? El otro derecho que se les ha violentado, argumentaban ellos o peticionaban ellos, es su derecho a las garantías judiciales y protección judicial, lógicamente, como he referido. Esa sentencia que es muy vasta, muy rica, ¿y por qué digo que crea un precedente? Porque las anteriores sentencias que emite la Corte, por decir, en el caso, a ver, sobre propiedad o sobre comunidad, es el antecedente más lejano que tenemos es el caso Yanoyami contra Brasil en el año 85. Al final, la sentencia de la Corte dice, sí, pero acá lo que ha habido es un racismo y una discriminación racial contra esta comunidad. No va al fondo del asunto, ni ataca, porque de repente no lo habían peticionado muy bien, porque estos Yanoyami en Brasil se quejaban de que en sus tierras estaban explotando los recursos naturales y ellos no tenían conocimiento y ellos consideraban que ellos eran los titulares. Pero la Corte sentencia, pero como les digo, da este matiz que se ha violentado tanto un racismo, una discriminación racial a esta comunidad. El otro antecedente ya más cercano del 2001
es el caso Mayanga Agostini contra Nicaragua. Ahí sí ellos igualmente acá, que nuestra tierra contra Argentina, también dicen que se les ha violado un derecho a la protección, a la propiedad, pero ahí, ¿y por qué quiero hacer este disímil? En esta sentencia del 2001, la sentencia dice, el Estado debe adoptar medidas legislativas. Utiliza este término debe, y lógicamente acá todas las resoluciones, si bien de la Corte son inapelables, pero se basan en un principio de buena fe. Los estados han firmado, se adhieren a su jurisdicción, pero el cumplimiento, la Corte, mejor dicho, no tiene esa capacidad de estar obligándolos al Estado. Ellos, con las recomendaciones, con la sentencia, están obligados a cumplirlo, ¿no? Prima mucho el principio de buena fe. Pero en este caso, Mayagna Agostini contra Nicaragua del 2001, dictan una sentencia, dice sí, el Estado violó el derecho a la propiedad, el derecho a la protección judicial. Entonces, sentencia y dice, debe adoptar medidas legislativas. ¿Para qué? Para delimitar, demarcar y posible titulación de esas tierras. Cosa que no sucede en este caso, en el caso de Loco Jona, nuestra tierra contra Argentina, porque lo voy a explicar. A mí utiliza mucho el condicionante, como digo, debe pagar $30.000, debe informar, pero todo queda en esa posibilidad, ¿no? Y el último antecedente que tengo, del 2006, la comunidad indígena Sahuayamaxa contra Paraguay, donde también considera la Corte que se ha violado sus garantías judiciales, derecho a la propiedad, a la vida, y reitera lo mismo, debe adoptar medidas legislativas. No le dice, como en esta sentencia contra Argentina, te ordeno que en el plazo de 6 meses titules. Qué distinto, ¿no? El debe con el decir, tienes un plazo y tienes que titularlo. Tienes que demarcar, no como en esta sentencia indígena Sahuamaxa contra Paraguay del 2006, dice, debe implementar, debe adoptar, deberá suministrar los bienes y servicios básicos, cosa que no hace tampoco en la sentencia contra Argentina, porque en esta sentencia, en la de Argentina, sí detalla muy bien los tópicos de protección a la vida cultural, al medio ambiente sano, a una alimentación adecuada y a un derecho al agua. Detalla muy bien, página 90 más o menos. En cambio, en la anterior sentencia contra Paraguay, deberá legislativamente, ¿no? Entonces, este término proposición, ¿cómo cambia el rumbo? Porque en la sentencia, ahora sí, centrándonos en esta sentencia, la de Argentina, dice, el Estado es responsable de la violación del derecho de propiedad. Lógicamente eso va a tener una consecuencia. Responsable de la violación de sus derechos políticos. Responsable de la violación de las garantías judiciales a estas 132 comunidades, si no me equivoco. Entonces, dice, ahí viene el cambio y por eso es lo exquisito, lo novedoso de esta sentencia, es que no le dice, deberás adoptar, deberás hacer mecanismos legislativos para ver cómo ellos acceden a sus tierras, si se las defienden, cómo las protegen. No, le dice, en 6 años tienes que delimitarme, demarcarme los límites, otorgarles un título que reconozca su propiedad. Eso es lo bueno, eso es lo significativo, ese es el precedente que deja esta sentencia. 6 de febrero del 2020. Y es más, por unanimidad todo esto, todos los jueces conformes. Lógicamente yo consultaba porque en la primera página, acá un paréntesis, en la primera página de la sentencia, si se quieren, dice Eugenio Raúl Zaffaroni, de nacionalidad argentina, no participó en la tramitación del presente caso ni en la deliberación. Lógicamente, porque en el reglamento y en la propia norma de la Corte se indica pues, que cuando uno de sus miembros, quien está en conflicto, tiene esa nacionalidad, lo que llamamos acá en Perú es se inhibe, o también en otros países le dicen se autorrecusa, se recusa solo, y él no omite ese pronunciamiento, ¿no? Entonces, dispone,
delimitar, demarcar, otorgar un título a estas 132 comunidades indígenas. Le dice abstente, porque como les decía en ese instituto procesal in loco, que es la visita al lugar de los hechos, le dice abstente de hacer actos, obras o cualquier otra construcción que vulnere este territorio indígena sin la previa notificación, o si vas a otorgar un título habilitante, una cesión, una concesión, un usufructo, tienes que hacerlo a través de la consulta previa y detalla muy bien lo que vendría a ser el convenio 169 de la OIT. Y ojo, es más, le exige al Estado que estas consultas previas tienen que ser libres, adecuadas e informadas, ¿no? Lógicamente, no en el lenguaje, en el español, en esta, sino también en la lengua nativa. Y es más, le dice, como en esta visita in loco he advertido que hay ganado y que hay incluso un alambrado en estas comunidades, te ordeno remover el alambrado y ganado que hay en estas tierras, y a esta comunidad que está, lo que ha referido Fabricio, quien me antecedió, a la población criolla, en un plazo de 6 años, paulativamente, porque no puede ser tan brusco, un proceso lento de 6 años, también retira porque estas comunidades van a tener no solo la posesión, sino también la propiedad de estas tierras, ¿no? Y acá viene, porque se está cambiando el chip en todos los jueces, me imagino, ya desde que hace 2 años, año y medio, empieza a protegerse no solo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es por eso que por unanimidad, en esta sentencia, solamente por mayoría, 5-1, y es más, cuando hay al momento de votar, estos 4 tópicos que voy a decir, esto se tuvo que dilucidar con un voto dirimente del presidente, ¿no? O sea, quedaron 3-3, pero el presidente como dirimente 4-3, estos tópicos, pero me imagino que como es un buen precedente esta sentencia, se va a ir, en próximas sentencias se van a ir ampliando. Participar en la vida cultural, pero no solo esta participación de la vida cultural como nosotros lo entendemos, sino dice con un tópico muy especial que es el de la identidad cultural de estas comunidades, ¿no? Acá en Perú existen más de 57 comunidades, cantidad de dialectos que he hecho aymara, entonces por eso que no vulnerar, no solo es dejarlos participar, dice muy bien la Corte, sino que tú no vulneres esa identidad, ¿no? Respecto al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al derecho al agua, le dice, lógicamente también por mayoría, 5-1, le dice en 6 meses, no usa el término condicionante, ¿eh? Deberás, no, preséntame cada 6 meses un estudio de las situaciones críticas de falta de acceso al agua. Pero no solo me digas, pues, Estado, no solo me digas, sí, no hay acceso al agua y estas fallas, no, sino también formúlame un plan de implementación para que estas comunidades no se vean afectadas con ese derecho al agua. Y esto me imagino, pues, que tiene un buen antecedente, porque hace 2 años en Brasil se llevó a cabo este Congreso Internacional de Derecho Constitucional al Agua, ¿no? Y es por eso que ahora existe incluso lo que llama mucho la atención, el indubio pro agua, ¿no? Cuando en un conflicto haya duda, ya no debemos de favorecer no solo a la naturaleza, sino pues en favor del agua, ¿no? Entonces implementame un plan de acción, le dice al Estado argentino. También le dice, por mayoría, pero en un año, hazme un estudio de conservación del agua. No como en el caso Aguastagni, en 6 meses, infórmame, ¿no? No. Le dice, elabórame un estudio de conservación del agua y si estaría contaminada, indícame cómo has remediado esta contaminación. Y que en el término del plazo de un año
se concluya que todas estas 132 comunidades tengan un derecho o una garantía efectiva de acceso al agua. También en ese párrafo respecto al medio ambiente sano le dice, pues evita la disminución de sus recursos forestales, posibilitando de esta manera el acceso a la alimentación nutricional. Ahora, todo esto quedaría un poco, si se quiere, en el aire, si es que como en las anteriores sentencias le dijo, debes hacer esto, debes hacer esto. No, pero acá esto le dice, todo esto, lo que tú vas a hacer, debes, le ordena, porque no está el condicionante, vas a crear un fondo de desarrollo comunitario para que ejecutes todo esto que te estoy indicando. Y lo mínimo que tiene tener este fondo comunitario son 2 millones de dólares, así lo dice la sentencia. Con esos 2 millones de dólares, tú te vas a dedicar a delimitar, a demarcar, a otorgar títulos. Entonces, cierra este círculo vicioso, porque si no las sentencias llegarían a ser pues enunciados líricos, ¿no? Entonces, y al final, respecto a la violación de estos derechos de la protección judicial, le dice que tienes que adoptar medidas legislativas para darle seguridad jurídica a las comunidades indígenas, o sea, de su acceso. Lógicamente, al haberlas titulado, ya no estarían un poco en el limbo las comunidades porque ya su seguridad jurídica de protección a la tierra estaría más asegurada. Y finalmente, lo otro novedoso de esta sentencia es que, por unanimidad, le dice, te doy 6 plazos, Estado argentino, para que hagas 2 cosas. Publiques en tipo de letra, bla, 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 por escrito, acá en Perú sería en todo caso en el diario oficial del peruano, disculpen mi ignorancia en Argentina, no sé cuál es el diario oficial, vas a publicar durante 6 meses o bien la sentencia o un resumen de la sentencia, pero ojo, no un resumen que te conviene, un resumen que esté previamente aprobada por los representantes de las comunidades, de las 132 comunidades, ¿no? Publicaciones que ya tienen su antecedente en Perú, por decir, en el caso Cantoral Benavides contra Perú, se le obligó a Perú que haga esto. En el caso Jenkins contra Argentina, también se obligó a Argentina para estas publicaciones. Pero ojo, viene lo más novedoso y lo exquisito de esta sentencia. Hazme difusiones radiales de esta sentencia, le dice, a las comunidades, ¿no? O en todo el territorio. Y esto tiene un antecedente en la comunidad Yaqui-Axa contra el Paraguay, donde obligó también la Corte a que el Estado, por haber violentado estos derechos, haga transmisiones radiales. Esto, finalizando, ¿qué cosa es esto? Es de las publicaciones, transmisiones radiales. No son más que, considero yo, disculpas públicas, no solo contra la comunidad, a las cuales de repente por una pasividad no ha protegido los derechos, sino también una forma de reivindicar a estas comunidades olvidadas y por el cual, si se quiere, estoy tratando de hacer un tema muy bueno de repente para una sustentación de grado, del doctorado, las disculpas públicas ambientales. Estas disculpas públicas, ya hablaremos en otro tema, pero tiene un poder, considero, hasta más efectivo que la sanción económica, que una sentencia lírica, deberá. Y hay casos en el caso de Exxon Valdez también hubo las disculpas públicas contra Ecuador, pero eso todavía no se ha llevado. Entonces, esta sentencia, finalizando por todo el tiempo que me han permitido hablar, es una sentencia, un documento internacional que siente un precedente que me imagino para esta petición que ha hecho incluso la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP. Ahora, hace días, porque están poniendo en peligro la vida de estos pueblos indígenas de la Amazonía, porque acá el Estado peruano lo que hace es dedica planes de acción contra el COVID-19 contra las ciudades, empresas, poblaciones urbanas, pero contra estos pueblos indígenas
absolutamente nada, ¿no? Y que ojalá quiera Dios que no llegue ahí este virus que nos ha dado también, tiene algo positivo y negativo, pero ojalá no llegue porque si no, pues sería catastrófico. Nada más, muchas gracias por su tiempo, yo estoy, si es que hubiera alguna inquietud. Gracias, Francisco. Lo que le pido a todos los que están conectados, que cualquier tipo de duda o inquietud, por favor la hagan a través del chat. Veo que Darío Arias ha colaborado bastante y, y ha hecho algunos comentarios interesantes y aclaratorios. No sé si hay algún tipo de inquietud, algún tipo de réplica entre expositores. No, yo un poco destacar lo que Francisco recién comentó, en lo que tiene que ver con la forma de cómo se va a publicar la sentencia o cómo se va a hacer conocer, ¿no es cierto? Que por ahí son cosas que pueden llegar a ser novedosas para la Corte Interamericana, pero bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en algunos casos está tomando herramientas similares, ¿no es cierto? Sabemos la complejidad eh, que implica la ejecución de una sentencia en materia ambiental. Lo estamos viendo con muchos fallos de la Corte de Nación, motivo por el cual el hecho de que la Corte Interamericana pareciera que está tomando el mismo rumbo de la ejecución eh, pública, a través de distintos medios de comunicación, hacer saber lo que ha ocurrido, cómo ha emitido el fallo, de una ejecución controlada también, que la propia Corte interviene en la ejecución. A ver, nosotros tenemos varios ejemplos, Salas que recién comentábamos, Mendoza, bueno, Atuel, que también están dando vuelta para ver si se puede hacer posible la ejecución de esa sentencia. Eh, puntualmente, eso, ese comentario nada más, después no mucho más que agregar, tal vez porque nos hemos hablado tanto con Francisco que entre uno y otro sabemos qué es lo que pensamos, ¿no? Sí, ahí, Carlos, si me permites también 2 minutitos. Esta sentencia, lógicamente en el reglamento dice pues que esta sentencia es imperable, pero lo que las partes podrían solicitar son interpretaciones dentro de los 90 días. Eso en todo caso, a ver, vamos a estar en todo caso al tanto. Ha sido emitida el 6 de febrero, pero en todo caso se tendría que ver desde cuándo en todo caso han notificado, ¿no?, a las partes para computar de repente estos 90 días o ver si es que quieren hacer alguna interpretación, alguna aclaración, pero por lo demás yo creo que sí sigo considerando que es un buen antecedente, ¿no? Y yo creo que hay tal vez un desarrollo sobreabundante sobre algunas cuestiones, tal vez lo hubiera volcado a la temática técnico-jurídico-ambiental, ¿no? Eh, por ahí la Corte podría haber dicho todo lo que dijo siendo más breve, ¿sí? No obstante, es de resaltar que incluso se hace mención del principio de prevención, que sabemos que nosotros lo tenemos en nuestra legislación vía ley 25675 de presupuesto mínimo, que se hace mención como un principio de derecho consuetudinario internacional, ¿sí? Lo toma de esa manera y dice, el Estado debió haber actuado ex ante, es decir, no debió haber ni siquiera permitido que poblaciones criollas desarrollen todo tipo de actividad agrícola ganadera en la zona, ¿sí? Porque claramente esa actividad iba a ser perjudicial para el ambiente, considerando nuevamente el modo de vida de las culturas de los pueblos originarios, ¿sí? Que tienen un modo de vida apegadísimo a los recursos naturales. Si hay una relación con la tierra intrínseca, hay una relación con la tierra de vida, ¿sí? Creo que por ahí aparece alguna pregunta, Carlos, o algún comentario. ¿Cómo? Creo que aparece algún comentario, alguna pregunta, no sé si lo querés poner a conocimiento de todos.
Sí, por ahí hay algunas preguntas que se han formulado durante las exposiciones, así que si se me pasa alguna, les pido que por favor la reiteren. Hay algunas acotaciones, veo una mención del doctor Juan Carlos Acuña, con quien nos conocemos, donde hace alusión a la titularidad fiscal de las tierras, y por ahí referencia a la eventual responsabilidad del Estado. Yo viví cerca de la provincia de Neuquén durante unos cuantos años y pareciera que hay conflictos recurrentes cuando se trata de tierras fiscales. Eh, no sé si Juan Carlos quiere hacer alguna pregunta en concreto sobre eso. Sí, lo esperamos. A ver, no lo aclaramos, pero lo podemos aclarar porque, reitero, como es un fallo tan extenso, por ahí hay detalles que uno considera que no son necesarios, pero bueno, son los lotes de esas 400.000 hectáreas, son los lotes 14 y 55, son tierras fiscales, es un territorio que no tiene titularidad de dominio privada. Eh, a su vez, también otra cosa que no aclaramos es a qué cantidad de gente estaría beneficiando este fallo, cuántas personas forman parte de estas comunidades que reclaman la titulación. Son 132 comunidades al momento de dictar sentencia, pero las propias peritos que intervienen en la causa incluso dicen que hay un procedimiento en función del cual estas comunidades pueden ir creciendo, ¿no? Que se llama fisión-fusión. Es decir, crece la cantidad de comunidades, pero no la cantidad de gente. Son aproximadamente 10.000 personas a las que estaría beneficiando este fallo. ¿Sí? Eh, Concretamente, ese es el comentario por ahí que quería agregar en relación a los beneficiarios o a las víctimas, ¿sí? de este accionar del Estado. Bien, recién estaba repasando las preguntas y lo que veía que Darío Arias hizo una durante la exposición, no sé si fue con respecto a Francisco Berrospi o a Fabricio González. Él pedía la opinión de ustedes en cuanto a la perspectiva de la sustentabilidad económica de las comunidades, más allá del fondo que mencionaron en las exposiciones, el fondo a crearse. Me parece que Francisco, no sé si me escuchaste, Francisco, la pregunta, creo que vos por una cuestión de experiencia y contacto, eh, creo que algo has mencionado durante tu exposición. Sobre, Carlos, dime, Tu no te opinión copié o tu bien. perspectiva en relación a la sustentabilidad económica de las comunidades, más allá de los fondos cuya creación se dispone. Respecto al fondo, ¿me dices de este fondo de compensación comunitaria de 2 millones? Claro, en realidad, Para, más allá de la creación del fondo la perspectiva de la ¿ya? sustentabilidad económica de las comunidades. Pero bueno, la realidad acá en Perú que estas comunidades usualmente son beneficiadas de estas organizaciones, ¿no? De estas organizaciones sin lucro, de estas organizaciones no gubernamentales, ellas son las que sustentan, ellas son las que ayudan en todo caso a este litigio acá en Perú, ante la Corte, ante el sistema interamericano. Es eh, es que es algo muy difícil de entender esto porque como una comunidad, teniendo tantos recursos, recursos aprovechables, hablo de los recursos naturales, ¿cómo es que el Estado los da en concesión y esas comunidades están olvidadas? Un caso palpable es tanto oro sacan de Cajamarca, y Cajamarca es uno de los países, uno de los departamentos, no solo más pobres del Perú, sino que hay mucho analfabetismo. Entonces, miren ese dilema, ¿no?
Es por eso que estas comunidades tienen mucho el apoyo económico, si se quiere, asistencia jurídica de estas organizaciones sin fines de lucro o estas organizaciones no gubernamentales. Pero considero que para empezar, $2 millones para implementar todo eso, no sé la realidad de Argentina, hablamos de hectáreas, todo eso, pero lógicamente ahí viene, parece que acabo de ver una consulta ahí, y cómo a los que van a retirar de esas comunidades, cómo queda también sus derechos de ellos, ¿no? Lógicamente está muy bien detallado en la sentencia, pero la realidad, la aplicación hay veces es distinta, ¿no? Podría ser hasta, alguien creo que comentó que es algo utópico, pero lo que se quiere es plasmar eso y que este traslado no sea tan agresivo, por eso es que sea durante el plazo de 6 años, ¿no? Bien. Había una pregunta, me parece para Fabricio, sobre si existe o no en la Argentina algún registro sobre estos pueblos originarios. Sí, 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 está el registro dentro del Instituto Nacional de Asuntos Agrarios, eh, que está creado, y bueno, claramente hay alrededor de 1.600 comunidades que están registradas. De todos modos, la Corte en el propio fallo dice, esté registrada o no esté registrada la comunidad, igual hay que darle reconocimiento. Eh, el hecho de que esté registrado no implica, es más bien un trámite administrativo, pero la Constitución marca que el Estado debe reconocer que las comunidades son personas jurídicas, que no hay mucha vuelta en relación a eso, pero sí existe un registro. Y todos los años, hay una página web, y donde todos los años se da, creo igual que el colega de Salta algo comentó en el chat, pero que en todos los años se da a conocer el número de comunidades, que digo, hoy en día son 1.600 y monedas las registradas, las comunidades. También consultaban sobre si en este fallo de la Corte ha habido algún tipo de instancia de participación de los pobladores criollos que no se reconocen como miembros de pueblos originarios. Sí, sí hubo, a ver, el Estado presentó un informe a la comisión y luego la Corte lo acompañó como prueba, eh, relativo a estas 436 familias. Es decir, que concretamente la Corte no solo que toma contacto a través de ese informe que el propio Estado le presenta, eh, donde el Estado manifiesta, miren, o sea, tenemos gente que es vulnerable, o sea, no estamos hablando de un desarrollo urbano dentro de ese sector que están reclamando las comunidades, sino que por el contrario, son personas con un alto índice de vulnerabilidad, socioeconómica y también, como comentaba recién Francisco, que en Cajamarca ocurre, analfabetos. Ese informe fue presentado por el Estado argentino y a su vez la Corte hizo una diligencia in situ, que Francisco la mencionó, es decir, se apersonó en la zona, ¿sí? Hicieron un recorrido por la zona y vieron cómo es la situación. De hecho, la Corte menciona en el fallo que existe una declaración, o sea, un convenio internacional, una declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos campesinos. ¿eh? Hace esa mención y dice, pero bueno, acá yo no estoy para resolver eso, eso lo tiene que resolver el Estado argentino y a todo evento, si existe algún tipo de vulneración, algún derecho fundamental, tendré que resolverlo en otro caso, no en este, ¿no? Ahora me estoy abocando a la propiedad comunitaria indígena y al daño ambiental. Por eso mismo, incluso cuando ordena la reubicación de la población criolla, dice tiene que ser en sectores similares. O sea, no se lo puede desplazar a otra provincia o moverlos a otro lado, sino tiene que ser en lugares y resguardar los derechos, ¿cierto? También de la población criolla. Creo que se respondió a la pregunta. No sé, Francisco, si querés agregar algo. No,
Sí, está, lógicamente hay tópicos que detalla muy bien, como bien dices, ellos la Corte lo que se ha centrado es específicamente es que no solo en Argentina, creo que en todos los países donde están estas comunidades indígenas, nativas, pueblos indígenas, lo que lo que existe mucha vulneración es que ellos han vivido tantos años, están ahí desde sus antepasados y no tienen ese acceso. Lógicamente, brindándoles esta seguridad jurídica o este título de propiedad de reconocerlos, haría más factible que ellos puedan ejercer su derecho, pero como no tienen eso, es por eso que la vulneración se vuelve más o crece más si se quiere, ¿no? Acá en, acá en Perú se trató de descentralizar, se delegó funciones para esta titulación a los gobiernos regionales o si no a las sedes del Ministerio de Agricultura, pero como expliqué el jueves pasado, la lejanía de un pueblo hasta la ciudad para hacer esos trámites es engorrosísimo, es una traba terrible, como viajar en un botecito por el río 7 días para presentar el documento y ellos, el ente gubernamental, el gobierno local o el gobierno regional, no está o no tiene el ánimo o de repente no tiene la infraestructura para que ellos vayan a hacer estas visitas. No hay ese ánimo, pero sí son muy expeditivos, muy céleres cuando van a otorgar una concesión, pues, ¿no? Delimitan la cuadrícula con la GPS y al toque, como dicen acá en Perú, otorgan las concesiones, ¿no? E incluso hasta con superposiciones, pero para otorgar títulos a estas comunidades, eso es lo obligatorio, ¿no? Bien, no sé si hay alguna consulta que se me haya pasado. Son muchos los mensajes que estoy viendo, hay muchos con comentarios, aclaraciones y sugerencias, pero si hay alguna pregunta concreta que quieran formular. Carlos, si me dejas un comentario que por ahí no lo hicimos anteriormente, un dato de color, esta sentencia es un referéndum que hubo en el año 2006, donde en la provincia de Salta se le daba al ciudadano salteño, tenía que votar, elegir el gobernador, legisladores y demás, y aparte expedirse por el sí o por el no respecto de si correspondía a la provincia de Salta darle el título de propiedad de la tierra que reclamaban las comunidades o no. Esto significa algo así como si la provincia de Salta tenía que cumplir con la Constitución o no. Una cosa bastante extraña y un dato de color que tal vez pueda matizar un poco por la cuestión dentro de todo lo que ha ocurrido en este caso, ¿no? Caso donde el propio Estado reconoció que no cumplí, no pudimos cumplir, necesitamos 8 años, que la gente diga si hay que darle el título o no a las comunidades, si hay que cumplir con la Constitución o no, cosas que uno ve y que realmente ahora la tomamos con, digamos, a forma de broma, pero hace más de 30 años que están dando vueltas para resolver un problema que tal vez sea complejo, pero tampoco hubo voluntad en resolverlo desde parte del Estado, ¿no? No sé si hay algún comentario más. De repente, Carlos, también compartir en todo caso en este conflicto, en esta petición también que se hizo en la Corte cuando hizo la comunidad indígena Yaqui Axa contra Paraguay, también sobre su derecho a la propiedad. Ahí pues lo sorprendente es que el Estado se allanó, ¿no? Se allanó parcialmente y esto también es un mecanismo para resolver los conflictos ante el sistema interamericano, el allanamiento, pero al final pues esta comunidad se le dijo que sí podía acceder a su derecho a la propiedad, pero se lo negó este derecho a la propiedad ancestral, ¿no? Eso como dice algún dato de color ante todo esto, es por eso la significancia
de la sentencia que comentamos contra Argentina. Bien, hay una pregunta más. No sé si Fabricio o Francisco la pueden ver porque es una de las Sí, últimas. veo. Si hay alguna receta, me ponen entre comillas, para consultas previas, libres e informadas para Argentina, o LAC, y cuando se regularice el título de propiedad en favor de las comunidades susceptibles de subdivisiones, arranco por la segunda. La segunda, a ver, no se pueden hacer subdivisiones registrales, la propia Corte también lo dice. No se pueden hacer subdivisiones. Lo que se otorga es un título comunitario único. Después, internamente, ellos lo podrán subdividir, pero no será, esa subdivisión no será oponible más que entre ellos, de acuerdo a las reglas propias de las comunidades, ¿no? Eh, pero no el registro de la propiedad no va a escribir una subdivisión de eso, está claro. Y segundo, si hay una receta para consultas previas, libres e informadas para Latinoamérica y el Caribe. Francisco, ¿querés contestar esa? Claro, Perú es parte de este convenio 169 de la OIT. Es más, acá en Perú existe la ley 28736 de pueblos indígenas, donde cualquier eh, inversión, cualquier proyecto que se haga dentro de las comunidades, necesariamente tienen que haberse realizado estas consultas previas. Pero el mal antecedente acá en mi país es de que las consultas siempre las hacen después, no sé, deberían de ser antes. Y después que siempre emiten opiniones, estos pseudos especialistas, si se quieren, o que no protegen a las comunidades, donde dicen, pues, la autoconsulta, o es más, hay veces, como tú bien dices, esta referéndum a los que has hecho mención, hay veces las propias comunidades presentan al Estado o a algún ministerio, de repente Energía y Minas, si hay un proyecto de inversión en este rubro, le dicen, acá están, nosotros hemos hecho esta autoconsulta. Y ellos dicen, no, la autoconsulta no tiene ningún valor. Es más, nosotros podemos hacer la autoconsulta, o hacemos la consulta previa, pero eso no les da derecho a ustedes a veto. Esas cositas, esas exquisiteces que piden para vulnerar la ley. Es más, hay un reglamento. ¿Cómo es que sería el ideal de una consulta previa acá ante un proyecto de inversión acá en Perú? La sociabilización, las charlas continuas, los beneficios y todo eso, pero lo que en la práctica lo que se ve es pues que se presentan documentos con firmas de repente de pseudos comuneros, de pseudas personas que pertenecen a un pueblo indígena diciendo sí recibí la charla, sí recibió la charla, sí se le concientizó, sí se le hizo esto, pero en documento, pero no hay palpable algo. Entonces, es una forma, como decimos acá en Perú, de sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Entonces, claro, la pregunta a la que ibas es cuál es la varita mágica para que realmente se dé y sea efectiva esta consulta previa. Estamos en ese camino, y de repente estos instrumentos o estas sentencias que obligan al Estado a ponerlo más, más fuerte, porque no todo es inversión, pues no todo es inversión, hay que tener en cuenta estos tres elementos del desarrollo, no solo ver lo económico de repente, sino también salvaguardar lo ambiental, o lo social, ¿no? Y acá en Perú hay malos antecedentes. Pues en el anterior gobierno de Ollanta Humala se dieron como 3, 4 paquetazos ambientales que vulneraban todos estos derechos, normas que incluso se podía hasta expropiar administrativamente, ¿no? Las tierras, era terrible, hasta tenían un reglamento. Entonces todo esto, si bien ha sido algo negativo, pero ha servido para darnos cuenta cuánto podemos ir mejorando para que no se sigan vulnerando estos derechos, sobre todo de esas comunidades, ¿no? Porque son las más desplazadas, las que menos derecho a ser oídas o a ser escuchadas.
Bien, no sé si, Fabricio, si querés hacer algún agregado más. No, de mi parte creo que está. Eh, no recuerdo en este momento, pero imagino que el acuerdo de Escazú debe haber contemplado, sobre la base del principio 10 y acceso a la información, eh, a los pueblos originarios también. Reitero, no recuerdo, pero sabemos que el acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, que tiene 22 firmas y 8 ratificaciones, según estoy viendo en este momento, en la página de la CEPAL, eh, regulado, reglamentado el principio 10 sobre acceso a la información pública. Imagino que ha contemplado el acceso y la consulta previa también a los pueblos originarios, ¿no? Como para... Sí, 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 contemple eso y va un poquito más allá, sobre todo lo novedoso de Escazú es que, aparte de esto, como bien dice Peña, que es un convenio Arhus tropicalizado, pero muy bueno, pero ¿por qué se singulariza? Que también protege a los defensores ambientales, ¿no? También. Sí, 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 eso es lo que quería comentar, porque es algo algo sobre el cual no se había nunca tratado ni hablado, y ese acuerdo de Escazú pues está sentando un buen precedente, ¿no? Creo que, por mi parte, eh, nada más que agradecer a Iuris Ambiental, a nuestro amigo César Urbina Alfaro, a Francisco, siempre por compartir no solo una amistad, sino alguna actividad o alguna aventura académica, como dice él, al Instituto de Derecho Ambiental por haberme permitido representarlo en este seminario, y bueno, a todas las personas que participaron hoy y que participaron en la charla anterior. Bueno, estamos por finalizada la reunión, entonces me sumo al agradecimiento. Como siempre digo, tanto a los expositores por exponer sus conocimientos y experiencias, pero también a todos los asistentes que son los que hacen que estas actividades sean fructíferas. Por supuesto a César Urbina y Ibris Ambiental, porque esta actividad la organizamos de modo conjunto entre él y el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Bahía Blanca. Aprovecho como último aviso a comentarles que desde el Instituto de Derecho Ambiental anualmente editamos una revista que se llama Ambere, muchos la deben conocer, y en la edición de este año, del 2020, Fabricio González va a incorporar un artículo en el que va a comentar los temas sobre los cuales hoy expuso. Todavía esa revista no salió, estimamos que va a ser después de mitad de año, por esta situación de público con conocimiento que ha frenado un poco algunas actividades. Y por supuesto, si hay algún tipo de consulta, vi que en el chat algunos manifestaron su intención e interés de entrar en contacto. El Instituto de Derecho Ambiental tiene una página de Facebook, mi nombre es Carlos Luisoni, y yo me comprometo a contestar cualquier tipo de contacto que se haga a través de esa red social. Así que muchas gracias. Carlos, Sí. sí, yo también un minutito para agradecerte, como al Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Bahía Blanca, siempre convocándonos. Esto, como dice Fabricio, es una aventura no solo académica, este es un apostolado que ya nos conocemos muchos años. A César Urbina de Juris, a Fabricio también un fuerte abrazo, gracias. Yo siempre que pueda ser convocado estaré apoyándolos, y a todos los que participaron un abrazo muy, muy, muy grande desde Perú, desde Lima, Perú, a ustedes. Le doy la palabra para que haga el cierre a César, que la verdad que yo he hablado demasiado y no lo dejé hablar mucho a él. Pero bueno, sería interesante también que de unas palabras y sus datos de contacto. Hola Carlos, bueno, este ha sido el segundo evento que hemos realizado, ¿no?
a la par, ¿no? Entre Juris Ambiental y el Colegio de Abogados de Bahía Blanca y tu Instituto de Derecho Ambiental, ¿no? Eh, Me ha parecido una experiencia muy grata entre ambos para compartir experiencias, ¿no? De ambos países. Bueno, mi nombre es, ya lo mencionó el doctor Fabricio, soy César Augusto Urbina Alfaro, pertenezco a Perú, de la ciudad de Trujillo, y soy el que dirige Juris Ambiental, el cual también nos pueden seguir en Facebook o también en la página web, ¿no? En www.jurisambiental.com, y podrán encontrar algunos eventos o algunas noticias que vamos publicando, ¿no? Y también en Facebook es más constante las publicaciones de nuestros eventos que hacemos, bueno, a nivel nacional y a veces sí también a nivel internacional, ¿no? Yo agradezco a los participantes que se han quedado hasta el final, y un saludo muy fraterno desde Perú. Gracias. Gracias. Bueno, saludos, gracias. Chao. Ya nos estamos comunicando, cuídense. Cuídense. Chao, Carlos, Fabricio, Adiós, Mario por adiós. ahí, Francisco también. Igualmente, César, cuídate, un fuerte abrazo.